Pues bienvenidos, gloria a Dios, todos los que estamos aquí, amén. Todos, aleluya. Contando millares de ángeles, amén, gloria a Dios. Quiero invitarle, gloria a Dios, si trae su Biblia, acompáñame a ver el libro de Josué. Josué es el sexto libro de la Biblia, casi al principio, al revés, hermanita, al revés, del otro lado, hermanita María, del otro lado, casi hasta el principio. Es el sexto libro de la Biblia. Josué, capítulo número 5, y vamos a ver el verso 13 y 14. Bueno, vamos a ver primero el versículo número 13, gloria a Dios. Capítulo número 5, verso número 13. Aleluya. Aleluya. Hace un momento leímos en el Salmo número 8, gloria a Dios. Estábamos viendo en el último, en el penúltimo versículo, y estábamos leyendo lo que dice el rey David, ¿verdad? Decía: Señor, ¿quién es el hombre, amén, para que pongas tus ojos en él? Le hiciste menos, poco menos que los ángeles, amén, y le has coronado de gloria, le has puesto sobre todas las obras de tus manos, amén. Hoy el título de esta predicación es precisamente: ¿quién soy yo para contender con Dios? ¿Quién soy yo para contender con Dios? También pudiéramos llamarle a esta predicación: si Dios no ha escuchado tu oración, tal vez tengas que analizarte. Amén. Leemos capítulo 5 del libro de Josué, versículo número 13, y la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo, hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que nos ayudes aclarando nuestros oídos, nuestra mente y corazón, para que el discernimiento de esta palabra, el discernimiento del tema que tienes para nosotros hoy, sea efectivo, Señor, en nuestras vidas. Edifícanos, exhórtanos, consuélanos y redargúyenos si es necesario, pero no nos dejes salir de este lugar igual que como entramos. También te pido, Espíritu Santo, que extiendas tu brazo fuerte y poderoso a través del tiempo y del espacio, y que toques los corazones de aquellos que están escuchando esta palabra con interés y que quieren conocer más de tu palabra y de tu voluntad. Te ruego, Espíritu Santo, que hagas tu obra y que perdones y que bendigas y que sanes, que hagas muchos milagros, prodigios y señales y maravillas, así como nos tienes acostumbrados a ver. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, gloria a Dios. Mire, aquí nos está redactando el libro de Josué, gloria a Dios, que después de que Moisés durmió en el Señor, cuando a Moisés le tocó morir, Dios le había dado la instrucción a Moisés y le dijo: mira, apresura, anima a Josué, porque él va a tomar tu lugar. Amén. Josué va a meter al pueblo en la tierra que yo les prometí que les daría a sus padres. Amén. Y Josué fue instruido, fue animado por Moisés. Gloria a Dios. Cuando Moisés va a partir, le dice al pueblo: bueno, yo ya no voy a poder dirigirlos, el Señor ya me habló, me va a llevar. Y les dijo: y ahora Josué es el que va a tomar el lugar. Amén. Cuando eso sucedió, Moisés desapareció en el monte, porque dice la escritura que nunca encontraron su cuerpo, se lo estuvieron peleando el diablo y el ángel Gabriel, gloria a Dios. Y entonces el pueblo le dijo a Josué: Josué, si Jehová está contigo, si Dios está contigo como estuvo con Moisés, mira, nosotros te vamos a seguir. Nosotros vamos a seguirte y vamos a obedecerte, porque Dios está contigo. Amén. En el capítulo 1, Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Amén. Porque como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas ni desmayes, solamente esfuérzate y sé muy valiente para ser conforme a todo lo que está escrito. Amén. Ya
Dios le había mostrado a Josué una gran victoria sobre esa ciudad magnífica. Esa ciudad que estaba amurallada, dice que cuyas murallas estaban anchísimas y la altura de ella llegaba hasta los cielos. En esa ciudad habitaban gigantes, los hijos de Anac. O sea que si había gigantes, entonces las murallas debían ser de verdad gigantes, verdaderamente gigantes, amén. Pero Dios en su grande misericordia, Dios con su grande poder, derribó esas murallas. Amén. El pueblo no tuvo que hacer nada. El pueblo no tuvo que pelear. El pueblo no tuvo que derribar esas murallas. Lo hizo Dios. Solamente le pidió a a Josué obediencia. Le dijo, mira, vas a ir tú y el pueblo una vez en la mañana a dar vuelta a toda la ciudad en silencio. Toda la ciudad la van a rodear una vez. Segundo día vas a dar una vuelta, hasta el sexto día. Pero el séptimo día, entonces van a dar 7 vueltas. En ese mismo día 7 vueltas. Y al final de la séptima vuelta, todos van a gritar con voz de júbilo, una voz estrepitosa, como estruendo de muchas aguas. Amén. Y las murallas se van a caer. Y las murallas fueron derribadas. Yo creo que el pueblo de los de Jericó estaban asombrados. Yo creo que ellos estaban en la altura, en las murallas, viendo cómo los judíos, cómo el pueblo de Dios daba vueltas y vueltas y se preguntaban, bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Y por qué no nos atacan? ¿Cuándo se irán a animar? Pero también dice la Escritura que el temor había caído sobre ellos. Amén. Tanto el temor del pueblo de Dios como el mismo temor a Dios. Amén. Pero quiero llegar a esto. Después de que el pueblo tuvo una grandísima victoria, una formidable victoria, imagínense, solamente con el grito, con la emoción, con el júbilo, en la obediencia a Dios, las murallas tan tremendas se cayeron. Amén. Después de esa gran victoria, dice la palabra, se aparece un ángel. Gloria a Dios. Perdón, eso fue antes. Dice entonces capítulo 5 en el verso número 13. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo a él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ese es algo muy importante que tenemos que valorar. ¿Dios es de los nuestros o es de nuestros enemigos? ¿Cómo consideramos a Dios? ¿Sabe? Cuando el Señor Jesús andaba en la tierra y el Señor Jesús andaba predicando, dice la Escritura que venía cruzando el mar de Galilea, y unos sacerdotes se acercaron al Señor Jesús y le dijeron, Señor, allá hay un hombre que es un general, es un centurión romano. Sí, sabemos que es romano y sabemos que son los que nos tienen subyugados. Dice, pero él es bueno. Mira, él da muchas ofrendas. Es más, él ama tanto al pueblo de Dios, ama tanto a nuestro Dios, que nos construyó una sinagoga para que vayamos y adoremos a Dios. Y él tiene una necesidad. Pero es digno, aunque es pecador, aunque es de otro pueblo, aunque es romano, dice, él es digno de que se lo concedas. Amén. Amén. El Señor Jesús dijo, pues yo iré y lo sanaré. Aquel centurión tenía un sirviente que amaba mucho, enfermo, y el Señor Jesús dijo, no hay problema, yo iré y lo sanaré. Amén. Vamos a ver una diferencia. ¿Podremos manipular la mano de Dios? ¿Podemos obligar al Dios soberano que hace su voluntad? ¿Podemos obligarlo a que haga lo nuestro? Mire, dice la Escritura que cuando el Señor Jesús iba con el centurión, antes de llegar a su casa, el centurión volteó al Señor Jesús y le dijo, Maestro, no soy digno de que entres bajo mi techo. Soy pecador. Reconozco mi situación, soy pecador. Y le dijo, pero solamente di la palabra. Tú di la palabra y será hecho. Porque yo también soy hombre bajo autoridad.
O sea, yo también obedezco palabra. Dice, pero mire, yo también tengo autoridad. Si yo le digo a un soldado, ve, va. Y si yo le digo a mi sirviente, haz esto, lo hace. Amén. Yo tengo autoridad y yo los mando. Si tú, Señor Jesús, le dijo, eres el Señor y tienes autoridad, yo sé que sí. Tú puedes mandar desde aquí que mi siervo sea sano y va a ser sano. El Señor Jesús se asombró y le contestó, en serio les digo a todos los que iban ahí, todos los discípulos, que no he visto tanta fe en toda Jerusalén como en este hombre. Y tiene que ser romano, tiene que ser centurión romano. Amén. Quiero que veamos esto. Un hombre que tiene autoridad manda, ¿verdad? Y lo que manda tiene que ser hecho. El Señor Jesús mandó hacer el milagro y el milagro fue hecho. Pero nosotros podemos mandar al Señor. Mire el error de Josué. Josué le dice, Señor, ahí estás con tu espada desenvainada. Dime, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? A veces creemos que Dios es de los nuestros. No, Dios no es de los nuestros. Amén. Dios no es de los nuestros. Tampoco Dios es de nuestros enemigos. Dios es Dios. Él es Dios. Amén. Él es el Dios de la gloria. Él no va a ser nuestro capricho. Él es soberano. Él va a hacer lo que Él le place. Él va a hacer lo que Él sabe que puede hacer y que debe de hacer. Recordemos, Él es un Dios de orden. Josué empleó mal la palabra. ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Amén. Pero mire el verso que sigue, verso 14. Él respondió, no. ¿Qué dijo? No. La primera respuesta del Señor, de ese ángel de Dios, yo creo que era el Señor Jesucristo, antes de tener un cuerpo como el nuestro, contestó, no. No soy de los tuyos, ni soy de tus enemigos. Amén. No. Tienes que entenderlo. No. Yo soy Dios. Y contesta, sigue diciendo, mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. No soy tuyo, ni soy tu enemigo. Soy un príncipe del ejército de Jehová. Amén. Y repito, tal vez era el Señor Jesús, antes de tener un cuerpo como el nuestro. Dice, no, no soy ni de los tuyos, ni soy de tus enemigos. Yo soy Dios. Amén. Tú tienes que hacerte mío. Tú tienes que hacer mi voluntad. Tú tienes que venir a mí, dice el Señor. Tú tienes que hacer lo que yo te diga. Yo no soy tuyo, tú tienes que ser mío. Amén. Es una gran diferencia. Una gran diferencia de posición. Amén. Continúa diciendo. Dice, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Josué reconoció, Señor, tienes razón, tú no eres mío, yo soy para ti. Amén. Yo soy de ti. Mire, hoy nosotros tenemos que decirle al Señor Jesús, tú me compraste con tu sangre preciosa. Tú pagaste por mí en la cruz del Calvario. Ahora yo te pertenezco, yo soy tuyo, Señor. Haz de mí tu preciosa voluntad. No estamos para exigirle. Y si un día le pedimos algo y no lo recibimos, no tenemos por qué estar enojados. No tenemos por qué molestarnos. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, un libro antes de Salmos, que Job, era un hombre que vivía riquísimo, era un hombre que tenía muchos ganados, era un hombre que tenía muchos hijos, era un hombre que tenía muchas tierras, tenía muchos criados, muchos sirvientes. Pero un día, por causa del diablo, por causa del enemigo, todo le fue quitado, todo le fue quitado. Job se quedó sin tierras, Job se quedó sin ganado, Job se quedó sin sus cosechas. Es más, ni siquiera sus hijos. Sus hijos murieron todos aplastados en su casa.
Job se quedó sin nada. La esposa de Job le decía, Job, ¿hasta cuándo vas a retener tu integridad? Mira, tu Dios, maldice a tu Dios. Y Job contestó, no, si mi Dios me dio y Dios me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él es bendito. Él me da, Él me quita. Él es bendito, Él sabe. Y reconoce, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. La voluntad de Dios es sobre todas las cosas. Yo no me voy a oponer a la voluntad de Dios. ¿Sabe? Hablando del libro de Job, quiero hacer un comentario. Cuando a usted le digan, mira, ven a Cristo y tus caminos se van a enderezar, ven a Cristo, recibe a Cristo en tu corazón, Él va a pelear por ti. Tienen razón. Pero hay personas que dicen, ven a Cristo y se terminan tus problemas. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Porque el enemigo de nuestras almas sigue siendo el enemigo de nuestras almas. Y si antes nos molestaba, y si antes nos quería tener subyugados, si antes nos tenía tirados, derrotados, antes nos tenía en la enfermedad, en la maldición, en las drogas, en los vicios, en la cárcel. Hoy que somos sus enemigos, hoy más va a pelear contra nosotros. No por ser cristianos se acabó nuestro enemigo, no. Pero ahora tenemos una mano gloriosa. Ahora tenemos de nuestro lado, no es nuestro, estamos de su lado, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Altísimo Dios. Cuando una persona llega a Cristo, y yo lo digo por mí, yo lo he visto en muchos hermanos, llegamos a los pies de Cristo y lo primero que pasa cuando nosotros queremos bautizarnos es que tenemos muchos problemas. Es que el enemigo de nuestras almas viene a pelearnos. Es que el diablo se emperra, se enoja y quiere sacarnos del camino del Señor Jesús. Cuando nosotros llegamos a Cristo, no crea que ya va a caminar en un lecho de rosas, no. El enemigo va a venir a ponernos tropiezos. El enemigo va a poner dudas. El enemigo va a poner tentación. El enemigo va a poner pecado delante de nosotros para que sucumbamos. El enemigo no quiere que seamos salvos. Amén. Cuando un alma llega a Cristo, lo primero que va a ver en su vida van a ser pruebas, van a ser luchas. Allí es cuando debemos empezar a conocer al Dios de la vida, al Dios de la victoria, al Dios glorioso, al Dios espíritu de la Biblia que puede pelear por nosotros. Allí es donde lo vamos a conocer. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, cuando había sido escogido un pueblo, ese pueblo que había sido pequeño, pero que Dios lo multiplicó, lo primero que Dios hizo es permitir que fueran a dar a Egipto. Es permitir que vivieran como esclavos del pecado. Es permitir que sufrieran para que pudieran conocerlo. Si no pasan por pruebas, no se acuerdan de Dios. Hace un rato decíamos, ¿qué sería de nosotros si estuviéramos viviendo de la mejor manera? ¿Qué pasaría de nosotros si no tuviéramos necesidad de dinero? Si no tuviéramos necesidad de ropa, de casa o de alimentos. ¿Qué pasaría de nuestras vidas? ¿Qué pasaría con nuestras vidas si no necesitáramos de nada? Le diríamos, Señor, no te necesito, ahí te ves, ¿verdad? Pero Dios permite que nos demos cuenta que lo necesitamos. Y es cuando debemos de más clamar a Él en lugar de darle la vuelta. Mire, la palabra de Dios nos enseña desde el libro de Génesis, desde el capítulo número 2, cómo aquel hombre, Adán y Eva, cayeron en desgracia, cayeron en pecado. Amén. Oiga, ¿qué necesitaba el ser humano? ¿Qué necesitaba Adán? ¿Qué necesitaba Eva? Si Dios les había provisto de un huerto precioso, lleno de frutos exóticos, sabrosos, deliciosos. Yo creo que por ahí habría un manantial de aguas dulces, frescas. Yo creo que el sol salía para darles calorcito en la mañana. Yo creo que no necesitaban nada. Dios les había dicho, miren, ustedes son como dioses, enseñoréense en la tierra. El temor de ustedes va a estar sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar y sobre las bestias de la tierra. Todo es de ustedes.
Además, el Señor, dice la Escritura, descendía para caminar con Adán, para platicar con Adán. Amén. Pero mira, a través de la desobediencia, a través del pecado, a través de la soberbia, a través de querer ser igual que Él, conociendo lo bueno y lo malo, es que el hombre tuvo que ser apartado de la presencia de Dios. Es mejor renunciar al pecado y seguir caminando con el Señor. Amén. Cuando Dios vio tanta maldad en el mundo, cuando Dios se dio cuenta que el mundo quería formar esa torre de Babel, no por edificar un edificio, no, sino por llegar a la altura, por llegar al conocimiento de Dios, por tratar de ser igual que Dios, lo mismo que Satanás. Dios arrojó a Satanás y en esta ocasión con los hombres, dice la Escritura, descendió y confundió el idioma de todos los hombres para que no pudieran comunicarse y no siguieran edificando esa torre. Amén. Más adelante dice la Escritura que Dios, viendo tanta maldad, escogió un solo hombre, halló gracia en un solo hombre llamado Noé, y le dijo: Noé, he decidido rehacer, he decidido deshacer, he decidido acabar con todo lo que he hecho por tanta maldad del hombre. Mira, aunque la gente se burlaba de Noé, Noé aceptó, decidió tomar el reto, ir a buscar árboles, ir a cortarlos, a cerrarlos, a acarrearlos y comenzar la obra que Dios le había mandado. La gente se burlaba de él. Pero cuando llegó el diluvio, cuando la gente dejó de burlarse porque ahí nunca llovía, ¿para qué quería ahí un arca Noé? ¿Y para qué quería meter ahí animales? Cuando la gente se dio cuenta que estaba lloviendo, dice la Escritura, que el Señor cerró la puerta del arca y las aguas comenzaron a subir y la gente le gritaba: Noé, ábrenos la puerta, nos queremos salvar. Pero por la desobediencia, por la burla, por el pecado, Dios ya no los pudo escuchar. Dios ya no los pudo escuchar. Amén. Ya estaba la sentencia dictada. Cuando alguien recibe un castigo, cuando alguien está pasando por pruebas, por luchas, quizás sea una sentencia que ya el Señor dictó. Y no las dicta arbitrariamente, porque nuestro Dios es justo. Él dice: mira, dice en el libro de Deuteronomios capítulo 7, dice: yo daré el pago en persona a aquel que se aparte de mí, aquel que prefiere vivir en el pecado y no al abrigo del Altísimo. ¿Por qué quejarnos de que no podemos recibir lo que necesitamos? ¿Por qué nos quejamos y le decimos: Señor, ¿por qué no me atiendes? Señor, ¿por qué no escuchas mi voz? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me guardas? ¿Por qué no me escuchas y traes a mis hijos? Dice Dios: es que si tú estás viviendo en pecado, yo tengo que apartar mi rostro para no oírte. Tengo que apartar mis ojos para no escucharte y tengo que voltear mis oídos para no oírte. No es que Dios quiera, es que nuestro pecado nos aparta de Él. ¿Cuántas veces vemos en la Escritura gente que ha clamado a Dios y que no ha podido recibir su bendición, no ha podido recibir su milagro? Sodoma y Gomorra, dos naciones que estaban en prosperidad, donde había abundancia de bienes, había agua, había dinero, había mucha vegetación, mucho ganado, pero también había mucho pecado. Y cuando Dios descendió y quiso ver cómo estaba la realidad de Sodoma y Gomorra y se dio cuenta de tanta maldad, Dios envió fuego del cielo que quemó todo eso. Amén. Quemó esas ciudades. Y yo creo que cuando eso estaba lloviendo, ese fuego, yo creo que los habitantes de Sodoma y Gomorra volteaban y gritaban: Dios, ten misericordia. Pero la sentencia ya estaba dictada. Tu pecado te apartó de mi presencia, decía el Señor. No te puedo escuchar, no te puedo extender la mano. ¿Por qué decimos: Señor, ¿por qué no me escuchas? Y no mejor decimos: Señor, me humillo delante de ti. ¿Cuántos y cuántos ejemplos podemos ver en la Escritura? Podemos hablar de David, por ejemplo.
David, un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. David, un hombre al que Dios en persona le habló y le prometió edificarle casa. No David a Dios, sino Dios a David. Amén. Dios le dijo, mira, te voy a honrar y voy a hacer que tu nombre sea un nombre como los grandes de la tierra. Amén. Fíjense que muchas veces en las iglesias recordamos el nombre del rey David y lo honramos, lo veneramos, lo consideramos. No como un Dios, desde luego que no. Pero lo consideramos como aquel hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Un hombre que no conoció la derrota porque siempre consultaba a Dios. Un hombre que después de cometer una falta, un pecado, se humillaba delante de Dios y le pedía perdón. Amén. Amén. Sin embargo, David tuvo que sufrir persecución aún de su propio hijo o de sus hijos. Su casa, su familia, sus mujeres fueron mancilladas por uno de sus hijos. Y yo creo que David volteaba al cielo y decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no atiendes a mi súplica? Pero yo creo que Dios le decía, porque cometiste un pecado. Dice la escritura que David estaba orando, ayunando, vestido con ropa de dolor, sacos de silicio, dice, tirado en la arena, en la tierra, en el polvo, clamándole a Dios por un hijo que había nacido, fruto del pecado. Fruto del pecado. Él oraba y ayunaba, no comía nada. Sus sirvientes le decían, Señor, come pan. Señor, levántate de la tierra, Señor. Y él llorándole a Dios. Cuando el niño murió, los sirvientes decían, y ahora, ¿cómo le vamos a decir al rey que su hijo ha muerto? Si él está llorándole, clamándole, y el niño todavía vivía. Y ahora que ya ha muerto, ¿cómo le diremos? ¿Cómo irá a reaccionar? Yo creo que David le estaba diciendo, Padre, ten misericordia de mi niño. Pero el Señor ya le había dicho, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y si tú cometiste pecado, tiene que haber muerte para limpiar ese pecado. ¿Amén? Cuando los sirvientes estaban preocupados como hablarle al rey, el rey volteó los ojos y los miró preocupados y preguntó al rey, ¿ha muerto el niño, verdad? Le dijeron, sí, Señor. El rey se levantó y dijo, prepárenme mi baño y prepárenme mis ropas reales y sírvanme de comer. Vieron los sirvientes y dijeron, ¿cómo? Señor, ¿por qué cuando tu hijo todavía agonizaba, tú llorabas, te humillabas, estabas ahí en ayuno, en oración? Y ahora que el niño ha muerto, tú pides ropa limpia, agua limpia y tus alimentos. Y el rey contestó, mientras el niño aún vivía, yo clamaba a Dios por si quizás tuviera misericordia. Pero hoy que el niño ha muerto, ya nada puedo hacer. Amén. Amén. Nada podemos hacer. ¿Por qué no en vez de quejarnos, en vez de estar gritando y clamando, prevenimos para que no sucedan cosas? ¿Por qué no mejor buscamos el rostro de Dios? Josué se dio cuenta. Josué, capítulo 5, verso 15. Josué se dio cuenta. Vio al ángel o ese hombre con su espada desenvainada. Fue a él y le preguntó, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y el ángel contestó, no. No soy tuyo ni soy tu enemigo, sino como príncipe del ejército de Dios he venido. Y Josué dice, se postró, se humilló delante del ángel y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué debo de hacer? El pueblo de Dios muchas veces levantamos oración, pedimos algo, pedimos un milagro y decimos, Señor, ¿por qué no me escuchas? Y nos quejamos, es que en esta iglesia Dios no me hace caso, en esta iglesia Dios no me escucha, no me atiende, en esta iglesia no puedo recibir mi milagro. Y se van a otra iglesia,
No, lo que tienes que hacer es humillarte delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? Señor, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué debo de hacer? Y el Señor te va a decir, arrepentirte de todos tus pecados. Quizás estás odiando a alguien en tu corazón. Quizás tienes celo, quizás tienes todavía ese sentimiento de contienda, de resentimiento, de odio o de amargura. Es algo que tienes que sacar de tu corazón. Es algo que tienes que sacar. Amén. Sí, amén. Lo que Dios quiere siempre en todo momento es bendecirnos. Lo que Dios quiere en todo momento es dar, dice en el libro de Romanos capítulo 8, es derramar de su gloria sobre nuestras vidas. Amén, aleluya. Pero el cristiano, y no hablo de la gente de allá afuera, hablo de los cristianos, a veces no somos capaces de soportar un paso de prueba, un momento de cruzar el desierto. No somos capaces, no tenemos paciencia y nos desesperamos y le gritamos, Dios, y queremos pelear con Él. Padre, ¿por qué no me escuchas? Les platicaba, llegó el día de ayer, una persona a la farmacia y me dijo, usted es de la iglesia, ¿verdad? Sí. Me dijo, yo he querido hablar con usted. Pues aquí estoy. Me dijo, mire, yo soy de otra ciudad, pero tuve COVID y me dejó secuelas. Me dejó temblor en mi cuerpo. Se me olvidan las cosas. Me duele la cabeza. Tengo problemas digestivos. Le dije, pues este es el momento si quiere usted platicar. Estaba mi esposa y comenzamos a decirle, nosotros hemos visto la gloria de Dios. Nosotros hemos visto el poder de Dios. Dios habló a nuestras vidas antes de que empezara este virus y Dios nos dijo, mira, del norte viene un viento fuerte que trae muerte, que trae destrucción y que trae hambre. Para traer desesperación. Y nos dijo el Señor, pero de esta congregación, de esta iglesia, ninguno va a caer por causa de ese virus. Y el Señor nos dio aceite, nos dijo aceite. En aquellos tiempos pedí la sangre de un cordero, pero hoy les pido aceite. Traigan aceite, unjan el aceite, unjan las puertas, los dinteles de sus casas, unjan a toda su familia en la frente con el aceite, para que ese virus, para que ese juicio del enemigo no caiga sobre ellos. Para que el ángel de la muerte no toque a sus puertas. Y lo hicimos. Obedecimos, gracias a Dios, supimos obedecer y ungimos nuestras casas, ungimos las casas de nuestras familias y gracias a Dios de nuestra congregación hasta ahora. Ya vamos a hacer 3 años y nadie ha muerto por causa del COVID. Gracias a Dios. Nos invitaron a una congregación a predicar. Fuimos mi esposa y yo. Estábamos compartiendo precisamente eso que Dios nos había dado. Aceite, aceite, traigan aceite. Pero había ahí 2 pastores que se burlaron y dijeron, el aceite simboliza muerte. Porque para que el aceite de olivo pueda ser, hay que aplastar a las aceitunas. Hay que aplastar las olivas. El aceite simboliza muerte. Dije, el Señor nos enseñó, vayan y unjan con aceite. Amén. Libro de Santiago en el capítulo 5. Si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y ore por él ungiéndole con aceite, Sí, dice el amén, Señor. Y la oración de fe puede mucho. Sí, amén, gloria a Dios. Aceite. Amén. Sin embargo, algunos no quieren creer. Una palabra que Dios nos había dado, una revelación de parte de Dios y no la quisieron recibir. Pero en ese momento Dios habló a mi esposa y ella se levanta y me dice, ten, ¿qué es? Ten, ¿qué es? Y me dijo, Ezequiel capítulo 9. Comencé a abrir rápido mi Biblia y leí capítulos 8 y capítulo 9 y dice la palabra de Dios. Dios llamó a Ezequiel y lo llevó en espíritu y le mostró la ciudad y le mostró el pecado y le mostró al Señor cómo él estaba molesto y le dijo, mira, ahí vienen 6 varones con sus armas para destruir en las manos. Pero entre ellos viene uno vestido con lino fino que trae un cinto en la cintura, una cuerda en la cintura y trae un botecito de aceite, de tinta, para poner la tinta en la tinta de escribano, para escribir, para ponerla en la frente de aquellos
que sí obedecen a Dios, de aquellos que sí buscan a Dios, aquellos que viven con un corazón recto delante de Dios. Y el Señor nos dio simbólicamente, la tinta de Ezequiel capítulo 9. Y comenzamos a ungir a algunos con esa tinta simbólicamente usando el aceite. Y mire, ellos hasta el día de hoy siguen sin tener problemas con el virus. Pero aquellos que no creyeron, aquellos que se burlaron, aquellos desde ese mismo día comenzaron a sufrir las consecuencias. Yo digo, si Dios habla en nuestras vidas, ¿por qué no escucharlo? ¿Por qué no creerle? ¿Sabe? Estamos maravillados. Mi esposa y yo íbamos manejando el día de ayer, la llevaba yo a su trabajo y me decía, ¿cómo me sorprende Dios? ¿Cómo me sorprende? ¿Cómo me maravilla? Porque mira, vamos en la carretera, se nos hace tarde, yo sé que tienes que rebasar y solamente levantamos la mano y el tráfico se detiene y nosotros podemos pasar. No es que seamos nosotros, es el poder de Dios. Sí, amén, aleluya. El día sábado de la semana pasada fuimos a la Ciudad de México, encontramos allá un pariente mío y ese pariente mío empezaba a hablar, yo quiero decir locuras, blasfemias. Yo no le dije a mi esposa, pero cuando este joven me empezaba a hablar que ahora él, como mexicano, como buen mexicano, no adoraba a un Dios que nos habían impuesto los españoles, no adoraba a un Dios que era una tradición judía, adoraba a los dioses mexicanos, Quetzalcóatl, y me empezó a nombrar sus dioses, y me empezó a decir de sus tradiciones, y me empezó a decir lo que él piensa, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Cuando él hablaba y hablaba, yo solamente dije, Espíritu Santo, ciérrale la boca. Mi esposa también tuvo el mismo sentir y también dijo, Señor, que no pueda hablar sobre ese tema. Seguimos caminando y él dejó de hablar. Amén. ¿Cómo no vamos a estar asombrados si Dios es grande y glorioso? Escucha nuestra petición. Pero para eso hay que tener un corazón dispuesto, así como lo hizo en este caso Josué. Dijo, Señor, muéstrame, ¿qué es lo que debo de hacer? En vez de decir, Señor, ¿por qué no escuchas mi voz? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué? No estamos para pelear con Él. Estamos para hacer su voluntad. Estamos para buscar hallar gracia delante de Él. Y la respuesta es fácil. ¿Te has rendido delante de Dios? ¿Escuchas su voz? ¿Eres obediente a su voz? Todo lo que el Señor te manda aquí en su palabra, ¿lo escuchas? Todo lo que dice su palabra está en tu corazón. ¿Has guardado en la tabla de tu corazón sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes? ¿Las sigues? No estoy hablando de tradiciones. Estoy hablando de guardar amor. Estoy hablando de tener misericordia del prójimo. Hay tantos y tantos textos en los que Dios nos promete bendiciones, donde Dios nos promete milagros, donde Dios nos promete muchas cosas. Tantos y tantos textos. Pero ¿los hacemos nuestros? ¿Los buscamos? ¿Nos los grabamos aquí y aquí? ¿Cómo entonces le decimos, Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué queremos hacer guerra con el Señor? Debemos de aprender a decir, Señor, hágase tu voluntad. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús, que conocía todas las cosas porque es Dios. Él sabía que tenía que sufrir. Él sabía que tenía que entregar su vida preciosa. Él sabía lo que iba a sufrir. Cuando Él estaba cenando con sus apóstoles, esa última cena, el Señor se levantó y les dijo, mi alma está muy turbada hasta la muerte. Él estaba diciendo, hoy, esta noche, voy a tener un miedo, un dolor, hasta la muerte. Pero el Señor Jesús, cuando estaba allá en el monte de los olivos, cuando Él estaba orando en ese jardín de Getsemaní, cuando Él estaba postrado, solamente levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sea mi voluntad, sino lo que tú quieres. Para esto he venido. Dame entonces la fortaleza. Amén. Si el mismo Jesús, el Hijo de Dios,
No dijo, "Oh, Señor, envía legiones de ángeles que vengan y peleen por mí. Me está doliendo. Tengo miedo. Tengo miedo. Amén. Estoy sudando como gotas de sangre. No quiero pasar ese dolor, no quiero pasar esas burlas, no quiero que me azoten, no quiero que me pongan una corona de espinas en la cabeza, no quiero que me flagelen, no quiero que arranquen pedazos de mi piel, no quiero que me escupan, que se burlen de mí, no quiero que me cuelguen en esa cruz". Él pudo haberlo dicho, pero él dijo, "Señor, sea tu voluntad, no la mía". Porque nosotros no hacemos lo mismo. Señor, si hoy no he recibido tu milagro, gracias. Gracias. Como lo dijo Job, en las buenas y en las malas, gracias. Yo sé que tú tienes el momento idóneo, el momento especial, el momento exacto para darme lo que yo estoy esperando. Gracias. Y si me tienes que hacer pasar por prueba, si quieres que pase por este desierto, gracias, Señor. Porque yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú vienes conmigo. Mire, hay un dibujo, un dibujo, un cuadro, en donde en una playa se ven dos pares de huellas. Dos pares de huellas. Y de repente el hombre le dice al Señor Jesús, "Señor Jesús, siempre que me paraba yo y volteaba hacia atrás, veía dos pares de huellas, porque sabía que tú venías conmigo. Pero ¿por qué en los momentos más difíciles, por qué en los momentos más dolorosos de mi vida, solamente vi un par de huellas? ¿Me abandonaste?". Y el Señor Jesús contestó, "No, ese par de huellas que tuviste eran las mías, porque yo te llevaba en mis brazos". Gloria a Dios. Cuando más necesitamos, el Señor más cerca está de nosotros. Cuando más dolor hay o más angustia, el Señor está más pendiente de nosotros. Pero quiere ver el Señor hasta dónde está nuestro corazón. ¿Estamos preparados para recibir todas sus bendiciones? ¿Estamos preparados para recibir todas sus promesas en gloria? Dios no nos va a llenar las manos de algo que Él tiene para nosotros, mientras nosotros no desocupemos las manos. Tenemos que prepararnos. Él nos está preparando. Si hay algo que no hemos recibido, en vez de pelear con el Señor, decirle, "Padre, gracias. Porque tú sabes qué es lo mejor para mí. Tú sabes qué es lo mejor para mí. Y si hoy me estás quitando algo de mi vida, yo sé que tú me vas a dar algo mucho mejor. Yo sé que tú me vas a premiar con algo mucho mejor". Porque su palabra dice que Dios es galardonador, da premios a aquellos que le buscan. Nunca se le olvide, Josué capítulo 5, versos 13 y 14. El Señor dice, nos enseña a través de Josué que le digamos, "Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quieres que yo pida perdón? ¿Quieres que yo me arrepienta de mis pecados? ¿Quieres que yo te pida perdón a ti, Señor, porque he querido obligarte a hacer lo que yo quiero, mi capricho?". Le invito a que en esta hora consideremos y le digamos juntos, "Padre, perdóname. En esta hora, Señor, te pido perdón. Muchas veces he querido que tú hagas mi voluntad. Muchas veces te he exigido que hagas un milagro. Muchas veces he querido comprometerte. Yo sé que tú eres soberano y tú tienes en tu sola potestad los tiempos y las sazones. Tú sabes el momento en que me vas a galardonar, en que me vas a bendecir o en que me vas a premiar. Tú lo sabes. Señor, tú lo sabes mejor que yo. Y si tal vez hoy me dieras la sanidad y fuera para que yo la malgastara, Señor, tienes razón en no dármela en este momento. Gracias, porque tú te preocupas y te ocupas de mí. Gracias. Señor, hoy solo quiero preguntarte una cosa. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Acaso no has recibido mi milagro? ¿Acaso no he recibido la sanidad o la bendición? ¿O acaso, Señor, mi familia no se ha convertido a Cristo por culpa mía? ¿Hay un pecado en mi vida? ¿He sido rebelde? ¿He sido desobediente, desleal? ¿He guardado rencor o envidia o celos?
tengo pleito con alguien, muéstrame, Señor, porque tú lo que exiges de mí es santidad. Señor, hoy te pido que abras mi entendimiento. Hoy te pido que abras, Señor, mi entendimiento. Quita esa vela espiritual de mis ojos y permíteme ver, Señor, cuál es ese pecado que estoy albergando para que yo te pida perdón. Dígale, Señor, hoy te pido perdón. Hoy te ruego, Padre Santo, que tú extiendas tu brazo fuerte y poderoso. Y, Señor, muéstrame tu voluntad. Padre, en el nombre precioso de mi Señor Jesús, hoy te ruego por todos mis hermanitos, los que estamos aquí y los que están del otro lado de la pantalla. Hoy te ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú tengas misericordia de nosotros. Te ruego, Señor, que nos muestres tu voluntad para que nosotros hagamos conforme a tu voluntad y podamos recibir lo que te estamos pidiendo. Padre, hoy te ruego que tengas misericordia de mis hermanitos que nos ven a través de las redes sociales y que lleves tu brazo fuerte y poderoso con milagros, prodigios y señales ahí en su casa, en su vida, en su familia. Señor, revélate en sus vidas para que te conozcan y puedan abrir su corazón y recibir a mi Señor Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tu unción vaya hasta ese lugar. Unge, Señor, el aceite. Unge esa botella de agua, Señor. Que tu preciosa unción, el fuego de tu Espíritu Santo quede en ella, para que cuando sean bebidos, sean ungidos, sean esparcidos, regados, lleven liberación, lleven sanidad, lleven bendición, lleven prosperidad en el nombre de Jesús. Padre, hoy te ruego, Señor, que esas prendas de vestir sean ungidas con el poder, con el fuego de tu Espíritu Santo, para que cuando se la pongan a los enfermos, a los endemoniados, los enfermos salen y los demonios se larguen por la unción de tu Espíritu Santo, como cuando hiciste con tu siervo Pablo y tu siervo Pedro. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te ruego que tu unción caiga, Señor, sobre esa botella de vino, sobre esa cerveza, sobre ese alcohol, sobre esos tabacos, sobre esa droga, para que cuando lo vuelvan a probar, jamás quieran probar más drogas, jamás quieran probar más tabaco, más vino, en el nombre precioso de Jesús. Padre, hoy te ruego, Señor, que tú redargullas. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya y libere, rompa esas cadenas de maldición, esas cadenas de pecado, esas cadenas de herencia, esas raíces de amargura sean libres en el nombre precioso de Jesús. Por el fuego, por el amor, Señor, y la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre precioso y maravilloso de mi Señor Jesucristo. Amén.